mucho mejor presentar la palabra de Dios en oración. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos dirija, Señor, a través de la meditación del texto que vamos a tomar hoy. Y te pedimos que tú seas el que hagas esclarecer cada punto, Señor, de este sermón, Señor, y el que nos digas las verdades que hay en tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Han dicho antes que éramos poquitos, pero yo veo bastante gente. O han llegado a última hora todos, pero bienvenidos. Y me gustaría contar una pequeña anécdota de hace tiempo, creo que fue antes de la pandemia, si bien no recuerdo, pero bueno, fue hace tiempo, da igual cuando fuese, que fui en familia. Muchos conoceréis la montaña de la Mola en el Parc de Sant Llorenç de Munt, una caminata fácil, de esas salidas familiares que uno empieza a hacer con ilusión. Y sí, fue antes de pandemia porque Priscila estaba embarazada y mi hijo tendría cerca de 11, 10 años. Y bueno, con las ganas de ese fin de semana desconectar un poco y respirar aire fresco, aire de montaña, realmente no sabíamos lo que nos prepararía aquel día. No sería simplemente una excursión sencilla, sino una de esas experiencias que luego al pasar el tiempo el Señor te habla y te usa para enseñarte algo mucho más profundo. Habíamos estado caminando las excursiones pequeñitas, generalmente subir una cuestecita de 1 hora y media, llegas a La Mola, que es una masía que hay a lo alto de la montaña, ves animalitos y todo, y en teoría es esa la caminata. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, hay una roca que se llama la Roca del Dragón, en catalán se llama, y tiene forma de dragón, es un precipicio muy guapo. Luego hay unas cuevas neolíticas también por ahí, y se me ocurrió la idea de hacer una ruta por todo el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt. Pues a mitad de itinerario, más o menos, que mitad de itinerario eran haber estado caminando por más de 8 horas a través de montaña. Imaginaos, cansados, las piernas pesaban, eso ya se iba escondiendo. Y el cansancio, bueno, yo estaba con una cara como un perro cuando va a la playa, que está ahí con la lengua afuera disfrutando. Yo estaba así, pero el cansancio ya lo notaba en las caras de todos, sobre todo en la de mi mujer. Y claro, el papá dentro de mí estaba alerta, la mujer estaba embarazada de Ezequiel, estaba mi hijo, que es aventurero, pero también por la edad era inconsciente y se asomaba más de la cuenta según qué precipicios y todo. Y tenía que estar pendiente de ella, del niño, del camino. Y a mitad de camino, cuando nos tocó bajar, como ya iba anocheciendo, decidí tomar un atajo para llegar mucho antes y ahorrarnos 3 horas de camino de las 6 que quedaban de vuelta al coche. Y era un sendero estrecho bueno, sendero. Para mí era un sendero, para ello me metí dentro del bosque ahí. Dice que sí, pero era un sendero pequeño que llevaba hasta el camino, hacía un recorte de un camino principal en U. Y a mí me parecía buena idea al principio, cuando también se lo comenté a ellos, de mira, atajamos y 3 horas menos, todo vale, vale, vale. Pero cuando más avanzábamos, más denso se volvía todo. Las ramas eran tan espesas que apenas dejaban pasar la luz del sol. Ibas caminando y te ibas enganchando por todos lados. Los árboles eran de aquellos que ves en Noruega, todo ahí frondoso, con... Pues bueno, Betsaida, casa de pesca, ya nos suponemos cuál sería su actividad principal. Estaba en la región del norte, cerca del mar de Galilea. Hemos visto que hasta entonces, al principio estaba Jesús en la región de Judea, que es bautizado por Juan el Bautista, y suben hacia Galilea. Y ahí está pasando todo el ministerio de Jesús. Betsaida era un territorio con una fuerte mezcla de judíos y gentiles.
Y lo más curioso de este milagro es porque si nos paramos a ver lo que acontece antes del texto y después del texto, dices, esto está aquí sin tener ni ton ni son, como se dice. Pasamos de guardarnos de la alimentación de los 4000, pasamos a guardar de la levadura de Herodes y los fariseos, de repente este milagro en medio y luego la confesión de Pedro. Muchos pensaríamos, bueno, si quitamos este milagro tampoco se pierde nada. Pero el Evangelio de Marcos, si nos recordamos, aunque se puede dividir en varios puntos principales, hay dos grandes secciones. En quién es Jesús, que va del capítulo 1 hasta el 8:26, y qué vino a hacer Jesús desde el 8:27 hasta el 16:20. Y Jesús se acaba de reprender en los textos anteriores a los discípulos por tener ojos y no ver. Y si nos acordamos de hace un mes atrás, básicamente era eso. Conociendo a Jesús, vimos cómo estaban los fariseos, los que ponían cargas sobre cargas y tenían una versión religiosa. Estaban los herodianos, que eran los que utilizaban la religión para la política y la forma de gobernar. Y luego estaban los discípulos que, aun habiendo alimentado a los 4000, habiendo visto milagros y todo, no sabían realmente quién era el Mesías. Y ahí es cuando le reprende que tienen ojos y no ven, capítulo 8, versículo 18. Y en todo lo que vimos durante el capítulo 8 de estos meses. Pero ahora vemos algo bastante curioso en el primer versículo, y es que no es el ciego que va a Jesús, sino que se dice que lo traen y lo sacan afuera. Y una de las primeras cosas que vemos aquí, como hemos visto en otros milagros de Jesús, es la tarea tan importante que tenemos de discipulado. Los que trajeron al paralítico agujereando el techo de la casa de Pedro hacia ese minusválido a Jesús, viendo cómo le traen endemoniados, ahora le están trayendo un ciego. Lo siento por moverme, parece que esté en un yate, pero el suelo es así. Y vemos como el discipulado es realmente importante, pero no hacer un discipulado, sino el ministerio que tenemos cada uno de nosotros de discipular a aquellas personas que nos rodean. Seguimos viendo como amigos, familiares y personas importantes en la vida de cada uno de los que rodearon a Jesús durante esos años de su ministerio, eran los que traían a Jesús a la vida de esas personas. Y aquí, aunque fuese porque era ciego, porque era un invidente, vemos cómo lo traen a Jesús. Y me imagino yo, supongo que eran los seres queridos que lo traen, porque no solamente lo traen a Jesús, sino si nos fijamos en el texto dice que ruegan por él. Y claro, aquí la palabra rogar a lo mejor nos suena un poco estridente. La tradición protestante es defensora de que no hay mediadores entre Dios y los hombres, y esto es cierto. Pero a veces suele pasar de, ostras, si pido a Dios por esta tal persona, estoy haciendo bien, estoy mediando, estaré errado o no, puede estar incorrecto, pero la palabra nos llama a interceder, está llena de personas que interceden tanto en el cielo como en la tierra. Lo vemos en las parábolas de Jesús del juez injusto y la viuda persistente en Lucas 18, y vemos que Jesús al final hizo lo que estaba en sus planes, a pesar de la intercesión, pero la intercesión de estas personas que lo llevan a Jesús es respondida en ese momento. Y el evangelio no se trata, o el evangelismo no se trata solamente de entregar tratados, de anunciar mensaje de salvación en las calles, sino es algo que tiene que ir directo a tu sitio de confianza y cercano también, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a ese familiar pesado que nos cae mal, como también a ese amigo de trabajo o amigo cercano que es más que un hermano. Y ese realmente es el orden bíblico. No podemos pretender entregar tratados en la calle, predicar en la calle, si los de tu círculo más cercano no saben ni que eres hijo de Dios. Cuando se nos habla de la Gran Comisión, se habla, que todos sabemos de memoria, y predicar el Evangelio en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto lo sabemos casi de memoria desde niños chicos, pero no sabemos lo que significa.
Judea, ¿quién eran? Eran los suyos, sus familiares cercanos, su pueblo, su tribu, Samaria. Eran los cercanos, pero no tan cercanos. Eran aquellos que me caen mal, están conmigo dentro de mi tierra, pero los detesto. Y luego está lo último de la tierra, que es a todos sin excepción. Es decir, tiene que empezar, igual que cuando somos nacidos de nuevo, es algo que empieza de dentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene también que empezar desde dentro hasta hacia afuera. Y estos dos textos que estamos viendo aquí no están aquí por casualidad. Vemos que Jesús también, volviendo a lo de estos dos textos, el del ciego como el de la confesión que vamos a ver más adelante, están juntos porque tienen relación con nosotros como vemos la salvación. Es decir, va a abrirnos una perspectiva que si no la teníamos abierta, pues vamos a decir, caray, pues es verdad. Y en primer lugar vemos aquí en el primer texto que Jesús saca del entorno de Betsaida a ese incrédulo. Y vemos como Betsaida era una tierra, digamos, que el Señor había maldito. Vemos en Mateo 11:21 que dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. ¿Y por qué lo saca Jesús? Y lo saca porque el entorno en el que nos movemos es más importante de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y no es por tema de responsabilidad. El filósofo y escritor Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Y esto daba a significar que la identidad de una persona es inseparable de su entorno y de la realidad que lo rodea. Pero esto es mentira, porque vemos gente como se ha criado en familias pobres, humildes y todo, que luego han prosperado y han salido adelante, como gente que se ha criado en una familia rica que no le sobraba de nada, ha sido el mayor psico-killer de la historia. Y tenemos muchísimos ejemplos. Y luego también, ¿qué pasa con nosotros, los hijos de Dios? Vivimos en el mundo. Si nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, somos mundanos todos, nuestra naturaleza es celestial, pero estamos viviendo aquí. Claro, este pensamiento está equivocado porque excluye de culpa de individuo y da la responsabilidad humana al entorno. Entonces, si todo esto es así, ¿qué libertad tiene el hombre si somos esclavos de lo que nos rodea? Solo hay un responsable para el pecado y nuestras acciones, nosotros mismos. Es como si me acusan de una multa de velocidad y yo voy, la recurro, me presento ante el juez y digo, a ver, señor juez, ¿por qué hacen coches tan veloces? Si las carreteras hay una recta de 2 o 3 kilómetros, si el coche llegaba hasta 300 y ponía 30 por zona escolar, no es culpa mía, eran las circunstancias que me han motivado a ello. ¿Pensáis que me libraría de la multa? Pues con Dios y el pecado pasa lo mismo. Lo que sí que es cierto, y eso no lo voy a poner en tela de juicio, es que el ser humano es altamente influenciado por el entorno. En 1 Corintios 15:33 dice así, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y vivimos en un mundo hostil que como hijos de Dios tenemos que tener cuidado y estar alerta. Y no nos debemos dejar de influenciar por nuestro entorno. Parece algo una contradicción entre lo que he dicho al principio y esto del final, pero no es así, porque significa que si lo que nos rodea solamente influye, pero no define quién es nuestra identidad, a través de Dios, a través de separarnos de ese mal que nos rodea y ese maligno, somos libres. Y muchas veces debemos de salir de esos entornos de mal, aunque nos cueste la pobreza. Dios a veces tiene que sacarnos de nuestros entornos, alejarnos de voces del pasado, del pecado, de la religiosidad, para tratarnos personalmente a cada uno y revelarnos su poder. Y esto es algo que hay que pensar también seriamente si estamos tiempo deseando que Dios actúe en nuestra vida,
con la vida de un ser querido. Estamos deseando que el Señor nos dé ese trabajo que anhelamos, que nos haga bien esa carrera, que nos dé, que progresemos en la fe. Y vemos que llevas tiempo, pasan años y nada cambia. A lo mejor es que o Dios no quiere, o otra opción es miremos nuestro estilo de vida, porque tenemos también que vigilar con nuestro entorno. Es como si un estudiante de los que hay aquí quiere ser abogado, ser ingeniero, ser médico, pero con sus amigos se va cada noche y cada fin de semana sin excepción de juerga, drogas, de chicas y lo que surja, dejando los estudios de lado. ¿Se cumplirán sus sueños? No. ¿Sus influencias son malas? Sí. Por mucho que quiera el cambio, si no cambia y no sale de ese entorno dañino, no lo va a conseguir. Y quizás estemos perdidos en ese bosque que decía al principio, y estemos perdidos justamente, y digo perdidos no porque estemos ya con nuestro guía, sino porque estando con nuestro guía y habiéndonos dado consejos, hemos decidido mirar hacia otra parte. Y aquí es cuando también vamos a ver el tema del milagro, después de esta pequeña reflexión de la primera parte. Y vemos, como no, cuando pasamos hace unos cuantos capítulos atrás de la cochinada de entaponar los oídos y escupir en los ojos, ahora vemos otra cochinada más, según nuestros ojos occidentales, de 2000 años después, de cómo usa su saliva para hacer el milagro. Y uno puede pensar, no se podía, y encima es un milagro en dos partes. Primero hace una cosa que parece que no funciona bien, y luego hace el milagro que sí que funciona. Es como que la magia había sido progresiva o no le había salido el truco bien a la primera y dice, bueno, déjame que lo repita. Pero no, todo en la Biblia tiene su explicación. Y no nos debemos olvidar que, por mucho que estemos leyendo la palabra de Dios ahora, está hecha en otra parte, fue escrita en otra parte del mundo, con otra cultura, con otro contexto histórico, y que tenemos que atenernos a ellos cada vez que estemos leyendo la palabra. En el judaísmo del primer siglo, la saliva tenía connotaciones de vida y transmisión de ruaj, del espíritu de uno. Bueno, según el que lo lea, porque ruaj es la palabra que significa en hebreo aire, espíritu, aliento, vida y soplo. Y ellos creían que la saliva podía tener todas esas connotaciones de vida y transmisión del espíritu, de vida, etcétera, etcétera. Según tradiciones rabínicas, la saliva del hijo primogénito de un justo podía tener hasta propiedades curativas, pero no como magia, sino como la transmisión de la bendición, de esa vitalidad divina. Está pensado en el contexto de cuando Dios da el soplo de vida sobre Adán y hace que sea carne, como ruaj significa todo eso que hemos visto, soplo, etcétera, etcétera. Ellos, a través de la saliva de un justo, de un primogénito, también entregaban la bendición a la persona que lo recibía. Que sí, que aquí en el siglo XXI a mí no me... Yo digo, mucha bendición, lo que tú quieras, pero no me vas a escupir. Pero Jesús, ¿por qué lo hace? Está usando un símbolo físico de restauración. Está usando un símbolo físico de ese justo que transmite la bendición, esa persona santa que transmite santidad. Ese soy yo. Pero lo hace a más haciendo apego a la tradición rabínica. Hacemos una recapitulación hasta aquí. Vemos que lo llevan hacia Jesús. Vemos que Jesús, después de que han intercedido por él y todo, lo saca fuera de la ciudad. Y aquí también vemos el tema de la ley y la gracia. Vemos como ese hombre ciego que representaba a Israel de la historia, cómo es sacada de las naciones paganas hacia afuera para ser una nación santa, una nación de sacerdotes que llevasen la bendición al mundo.
Vemos ahora como Jesús, a través de la tradición, a través de su saliva, le da una visión parcial al hombre, esa visión que daba la ley, los profetas y la tradición a ese hombre. Ahora empezamos a entenderlo todo, básicamente. Israel es sacada fuera, son escogidos para la gloria de Dios de entre todas las naciones, siendo el más pequeño, el más miserable, un hombre ciego aquí en la historia. Y vemos como la revelación del Espíritu Santo a través de la ley y los profetas, a través de esa transmisión que sale del Hijo del Hombre hacia su pueblo escogido, esa saliva, esa revelación, pasan de ser ciegos espirituales, pero tienen una visión borrosa. Este capítulo 8, si nos damos cuenta, ese capítulo de los oculistas está lleno de ciegos, de no veis, no queréis ver, pero bueno. Esto que acabo de decir es importante. Vemos como la ley, la tradición, solamente los profetas, todo apuntaba a Jesús, apuntaba a una vida de santidad, una vida de esfuerzo, pero no dejaba de tener una visión borrosa, de ver esos hombres como árboles. Y quizá es ese contexto de muchos de los que estamos aquí, quizá hemos creído por tradición, quizá veamos las imágenes bonitas, veamos los sacramentos, la liturgia dentro del mundo protestante también, de las canciones, esas oraciones que te conmueven el alma. Pero solamente a lo mejor, y tristemente lo digo, podemos estar viendo hombres como árboles. Y no es malo. Dios nos quiere dar la santidad y la sanidad completa. Pero la sanidad completa pasa a través de un encuentro personal con Cristo. La visión del ciego era parcial, como lo era la del pueblo de Israel en este contexto. Pero aquí vemos ya el toque del Maestro y la gracia. Mientras el primer toque, que era la ley, esas obras, ese escupitajo, esa saliva, simbolizaba la ley, el segundo toque simbolizaba la gracia. El primer toque es el que nos dice a nuestra vida, eres pecador. Pero el segundo toque es el que te señala a Cristo. El primer toque te abre los ojos de una forma así borrosa y nebulosa. El segundo toque es el que nos abre el corazón. Y muchos a lo mejor aquí hemos recibido el primer toque de Salvador. Esa visión borrosa, eso de lo que hay aquí es verdad, lo creo todo, la ciencia me dice que sí, la filosofía me dice que sí. Creo en Dios, pero aún necesitamos ese segundo toque del Espíritu Santo para ver con claridad quién es el Mesías y el Cristo. Jesús se está reivindicando aquí como Mesías. La tradición solamente da una visión borrosa y parcial del reino espiritual y humano. Jesús, a través de la segunda parte de su milagro, dio una visión completa. Víctor Coopers, uno de los grandes oradores que me gusta a mí, tiene una frase que es bastante conocida, que habla acerca de las cosas importantes de la vida, y es lo siguiente, dice: lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. La gracia es chistosa, pero si te paras a reflexionar, realmente lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, porque muchas veces decimos, ¿qué es lo más importante para ti? Ah, pues la familia y los hijos. Vale. Y te pasas 16 horas al día trabajando para tener dinero, para poder disfrutar de mujer y hijos. Aquí falla algo. Pero claro, en cuestiones espirituales, en cuestiones de importancia realmente, y no es que lo primero no sea importante, es que nos lleva a saber dónde está realmente lo importante. La ley, la palabra de Dios, los profetas, los libros históricos, los evangelios. ¿Y cómo conocemos la ley, la palabra? Cuando nos llaman y nos guían a salir de donde estamos e interceden por nosotros. ¿Qué nos cambia? La ley, no. Los que nos llaman afuera y nos enseñan el evangelio, no. Nos cambia Cristo. Y déjame decirte hasta aquí que todo el tiempo que hemos estado orando, intercediendo por ese amigo, ese familiar, ese hermano, aunque quizá aún no hayamos visto resultados, el Señor te pide que sigas intercediendo, que sigamos confiando en Él, que quizás solamente veas el bosque, pero Él tiene coordenadas y el GPS y sabe hacia dónde va cada vida de
de cada uno de nosotros. Hay una, no me quiero hacer largo, pero lo voy a contar. Hay una historia que me gusta mucho de un misionero que fue a Corea del Norte, que no me acuerdo, no sé si era Corea del Norte o Corea del Sur, en la época después de la guerra, cuando Corea del Norte devasta a Corea del Sur, bueno, historias bélicas. Un estadounidense aprende coreano, está ahí estudiando durante 6 años un seminario, lo habla perfecto, traduce la Biblia al coreano, se va para Corea y el avión está allá. Ya está, esa es la historia. Años más tarde va otro misionero a predicar a una región de Corea donde supuestamente no había llegado aún el Evangelio y descubre que todos conocían el Evangelio. Y es que el avión, cuando se estrelló, esparció los restos de la Biblia que él había traducido por todo el pueblo y empezaron a coger las hojas y un campesino y a empapelar su casa con las hojas de la Biblia. ¿Qué pasa? Se paró a leerlas, fue transformada su vida por medio de la palabra y empezó a formar un pequeño grupo, una mini iglesia que iban. Sus cultos eran, voy ahí y empezamos a leer las escrituras y la historia de este tal Cristo. ¿Que el Señor podía haber usado de otra manera? Sí. Pero es que los caminos del Señor no son muchas veces como los pensamos. Y quizás si ese hombre hubiese estado vivo y hubiese bajado del avión, lo hubiesen detenido inmediatamente y no hubiese tenido en su vida ningún tipo de propósito. De este otro modo, él es un justo disfrutando de la presencia del Señor y la misión que él tenía, cumplida. Vemos aquí al finalizar de este primer milagro una advertencia que Jesús lanza también a este hombre que ha sido llamado a salir fuera de donde estaba. Y la advertencia que lanza es: ni siquiera entres en la aldea. O como dirían ahora, atrás ni para coger impulso. Y esto sí, también me parece muy divertido y todo, pero muchas veces pensemos, si habiendo sido llamados a salir fuera, habiendo sido escogidos por Cristo, habiendo tenido esa revelación completa, muchas veces nos tiramos a la piscina y volvemos otra vez de donde habíamos salido. Pero ahora veamos la segunda parte, que es la confesión de Pedro. Y aquí vemos la otra cara, pero de la misma moneda. Y es que Jesús ha escogido a sus discípulos, que si vemos llevan todo el capítulo 8 sin entender quién es Jesús, y es él esta vez el que los saca fuera. Y los saca fuera y va hacia las regiones de Cesarea de Filipo, que era una región completamente pagada e incrédula. La ventaja de estos discípulos es que ya estaban siendo formados por Jesús durante años. Ellos estaban en una aldea judía, Jesús los saca de la religiosidad, estaban en un camino de intimidad con él, con una misión: ir a un mundo pagano. En el ciego vimos lo distinto, vemos que Dios te saca del mundo a una relación íntima con él. Ahora con los discípulos los saca de la religiosidad, de haber estado con fariseos, con herodianos y todo, para estar en intimidad con él, con un objetivo que es ir a Cesarea de Filipo. El auténtico discipulado, el progreso, el crecimiento del cristiano no se debe dar solamente en la iglesia. Aquí está muy bien crecer y todo, pero donde realmente un cristiano va a crecer y va a prosperar en su vida es en la intimidad con Cristo. El ciego fue sacado fuera antes de ver, y los discípulos ahora van a ser sacados fuera antes de entender. La forma es idéntica en ambas. Te llama fuera, te busca y te guía en lo profundo de nuestra soledad. De hecho, la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que viene de ser llamados afuera, que luego fue traducida por la palabra compuesta eclesia, que significa convocación, se llamaba así porque eran los llamados afuera, los puestos aparte. Y es que estamos llamados a salir del mundo
pero no apartarnos del mundo. Esto puede sonar extraño, pero es así. Es que no debemos ser cristianos de clausura, que eso está muy bien, y todo el mundo, cuando vamos a un campamento, somos los mejores cristianos y los mejores creyentes del campamento. Pero cuando estamos en el mundo ya la cosa cambia. Y Jesús quiere justamente eso, no quiere sacarnos del mundo, sino quiere que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Rigoberto Hidalgo, uno que sigo también bastante en redes sociales, que tuvo un debate de ateo, religión con Dallas, etcétera, etcétera, o sobre el tema del aborto, no me acuerdo bien qué. Le preguntan en una conferencia en una universidad de cómo se identificaba él políticamente. Y él respondió diciendo, está bien lo que tú dices, todo lo que me has planteado, la derecha sí que tiene valores, pero nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Y es una respuesta que me dejó wow. Ojalá todos tengamos siempre una visión tan clara del llamado que tenemos. Y aquí vemos ya cómo avanza un poco más la historia, ya los discípulos han sido llamados afuera, están en la intimidad de Jesús, caminando hacia Cesarea de Filipo, y lo primero que hace Jesús es los confronta. Les hace una pregunta tonta, parece, como si Jesús, después de todo el ministerio de alimentación de 5.000, alimentación de 4.000, no nos hubiese enterado ya. Pero es que muchas veces Jesús nos confronta con preguntas simples y tontas para hablarnos de cosas grandes y profundas. Y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y es una pregunta que si todos los creyentes nos hiciésemos realmente, nuestras vidas cambiarían de la noche a la mañana. Y quizás muchas veces nos hayamos hecho esa pregunta. A mí me ha pasado muchas veces. Ha sido mi fe confrontada y se me ha dicho, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Jesús nos confronta con nuestras propias dudas y creencias. Tener duda no es malo. Cuestionarse si el cristianismo es real, si esto del cielo y el infierno es una mentira o no, de realmente existió Jesús, no es malo. Todo ello nos lleva a un conocimiento mucho más profundo y a crecer como personas, a crecer intelectualmente y a crecer espiritualmente. Y si nos paramos a pensar, los hombres han visto a Jesús como un humano que existió, un profeta, un revolucionario, un charlatán, un médico, un ser de luz. Y aquí vemos más o menos que empiezan los discípulos empiezan a hablar, pero no se quieren mojar. Dicen, bueno, unos te ven como Juan el Bautista, otro Elías, otro un profeta, y todos correctos, pero incompletos. Y esto es lo que hace la ley en cada uno de nosotros. Nos hace ver árboles que andan, nos hace ver que es una persona santa, que es una persona buena, que es un hombre excepcional, pero nos da un conocimiento parcial de quién es Dios a través de la visión humana. Y es por eso que la revelación del Espíritu Santo, si no viene a nuestra vida, lo que nos va a convencer de pecado, de juicio y de salvación. Si no es así, la ley es una visión parcial. Vas a poder ver a Jesús, pero vas a necesitar obras. Vas a ver las señales, pero lo verás solamente como un profeta. Vas a poder ver sus milagros, pero solamente verás hechos excepcionales. Y necesitarás de tu propio esfuerzo para alcanzar el cielo. Veremos de manera borrosa. Esta es la visión que nos da la ley, es la visión de Jesús como profeta, pero no como Mesías. Correcto, pero insuficiente. Hasta que Pedro, lo siento, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. En el texto de Marcos no nos da más información, pero todos sabemos que en los evangelios sinópticos nos dice esto es cierto y esto no ha sido revelado ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Y este hecho es cuando ocurre el segundo toque espiritual. Pedro ha pasado
de tener información a tener revelación, de tener una percepción humana a una percepción divina. Pasa de la ley a la gracia, de la ceguera espiritual a una visión plena. Y mira, lo tengo así aquí apuntado, en Mateo 16, 17. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Para los que les gusta apuntar los textos y todo. Y es decir, la ley reveló lo que la gracia solo sugiere. Y es verdad, podemos estar dando tumbos, por tener conocimiento, hacer obras, pero sin tener la gracia salvadora de Dios, no vale nada. Si nos acordamos en Isaías 64, 6, que lo hablamos también tiempo atrás, dice lo siguiente: todos nosotros somos, traducción Exceptus, Biblia textual, todos nosotros somos como cosa impura, nuestra justicia como trapo menstruo, todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Es decir, nuestras mejores obras son desechos orgánicos, si no vienen acompañados de la gracia soberana. Y cuando hacemos obras acompañadas de gracia soberana, no son nuestras obras, son las obras que el Señor ha preparado para nosotros, y es mediante el poder de Jesucristo. Es para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Porque si solamente fuese por obras, los mormones nos ganan. Tienen prohibido hasta tomar café y no toman café porque les altera. Y muchos de nosotros no podemos sobrevivir al día sin 4 o 5 cafés. Y ya es una droga para nuestras vidas. Las obras somos nosotros tratando de alcanzar el cielo. La gracia es el cielo bajando a la tierra. Tú eres el Cristo. Y esa revelación solo puede venir del Padre, de una revelación una revelación completa en nuestra vida después de lo que hemos visto, haber sido llamados, haber sido apartados y haber tenido un encuentro personal con Dios. Voy a acabar ya. Salto a la conclusión porque ya llevamos un tiempecito y esta vez ninguno se ha dormido, gracias. Y para acabar, dejarme decir que quizás Dios nos ha tenido que sacar de nuestra zona de confort, de nuestro ambiente, a lo mejor nos ha tenido que sacar de nuestros países para que aquí conociésemos el Evangelio y para tener ese conocimiento personal que de otro modo a lo mejor no hubiese sido capaz. Quizás sean de las otras personas los que están trayendo gente e intercediendo por personas a los pies de Jesús, que estás intercediendo por aquellas personas que siguen en sus aldeas y queremos que sean también como nosotros llamados afuera. O quizá tengamos una idea de quién es Jesús y tengamos un encontronazo con la ley versus la gracia. Solamente déjame decirte que, como al principio de la historia, confiemos plenamente en Jesús, que salgamos de nuestra zona de confort. Muchas veces la falta de tiempo son excusas, muchas veces es el miedo a estar solos con Jesús lo que nos impide estarlo. Pero lo que pasó a los ojos del ciego y pasó en el corazón de los discípulos es lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas, tener un tiempo personal con nosotros, sacarnos de la ceguera espiritual y revelarnos un camino que está por descubrir aún en cada una de nuestras vidas. Aquellos que fueron antes que nosotros ya completaron su camino y sus obras con nosotros perduran, y las nuestras aún están por escribir. A veces Dios, como en ese bosque, no despeja la niebla, no nos muestra el final del camino, no nos revela quizá todo el camino, y solamente pide que confiemos en Él, que demos un paso detrás de otro. Porque la fe no significa ver claro. La fe es caminar confiado en el que construyó el camino, sabe exactamente dónde nos lleva. Amén.